¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición especial de Sumando Vigores. Especial porque con ella estamos despidiendo el 2022 y dándole la bienvenida al 2023, con toda la esperanza que significa iniciar un nuevo periodo de tiempo, una vuelta alrededor del Sol, porque eso es lo que representa un año, pero también un nuevo periodo de tiempo en nuestras vidas, en la vida del país, en la vida de este planeta, en la bien que nos hacemos propósitos para que todo sea mejor. Pero bueno, vamos a conversar acerca de lo que ha ocurrido este año y cuáles creemos que son las perspectivas para el 2023, con nuestros invitados de esta edición, a quienes agradecemos que estén con nosotros. No requieren mayor presentación. Está don Raúl Obregón, Manuel Espinosa Jarquín y Javier Díaz Lacayo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias. Empecemos por Nicaragua. Este año, año en que arriba la inflación, abajo el PIB en muchos países y demás, resulta que Nicaragua termina con números positivos, y números positivos además mejores que los que se había previsto, digamos hacia mediados del año, que se estaba hablando de un crecimiento entre el 2,5% y el 3,5% en el Producto Interno Bruto de Nicaragua, y sin embargo estamos cerrando prácticamente con un 4%, ¿va? Y lo reconoce el FMI, lo reconoce Bloomberg, lo reconocen la CEPAL, el BCE. el BCE, en fin. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Nicaragua para estar tan bien? Bueno, yo pienso que lo que está pasando es que esto que estamos viendo en el 2022 comienza desde el 2020, a finales del 19. Recordemos que en el 2020 la mayoría de los gobiernos cerraron sus países, ¿verdad? Nicaragua Nicaragua, y pararon la producción. Nicaragua no paró la producción agrícola y se mantuvo siempre abierto. Y de tal manera que no hubo ese bache, pues, que afectó a muchos países en su desarrollo y que incluso los llevó para atrás. A nosotros nos atrasó el 18, pero después del 18 que empezó el crecimiento ya no se detuvo. Y yo creo que ya hoy ya estamos viendo los números similares al 16-17 que teníamos. Eso me parece que por una parte. Por otra parte, que hay se ve que hay una disciplina fiscal muy fuerte en este país, y por eso el déficit fiscal no es elevado y es positivo. No es deficitario como Costa Rica, por ejemplo, que tiene un déficit fiscal negativo, muy fuerte. Me parece eso. Por otra parte, pues que evidentemente hay muchos proyectos que se están ejecutando, sobre todo proyectos que están siendo financiados con fondos públicos. La inversión pública me parece que es bastante fuerte y que tiene una orientación que es a disminuir los índices de pobreza y a erradicar la pobreza extrema. Por ejemplo, en el 2014 CEPAL nos tenía a nosotros 46% de pobreza. Hoy estamos en 26, 27, o sea, 20 puntos. O sea, no se ha detenido eso. Me parece que por ahí va luego la política de subsidios. ¿Verdad? Nosotros aquí hoy estamos con el mismo precio, las mismas tarifas de combustible, gas butano, gas propano, energía eléctrica que teníamos hace un año, pues, y más aún desde que comenzó febrero. El problema ya en Europa que ha significado inflación en todos los países y que ha hecho, pues, que las economías de los países se vean afectadas. Me parece que, entre otras cosas, eso pudiese ayudar a entender un poco el tema, ¿no? Sí. Sobre todo los contrastes. Hay que rescatar que Nicaragua sufrió dos fenómenos naturales, dos huracanes. Correcto. El ETA y el IOTA. Nicaragua sufrió una pandemia mundial que inhibió la demanda de los productos que tiene Nicaragua en el mercado y que obligó a la diversificación de
de la colocación, y creo que también el intento de golpe de Estado que vino a inhibir parte del sector productivo y empresarial del país, pero que en el contraste, como inicié diciendo, la inversión extranjera directa fue fiel a lo que ha depositado en la confianza en las políticas, tanto fiscales, tanto monetarias, tanto económicas y cambiarias. Creo que ha sido un acierto el que Nicaragua sostenga una conducción centralizada en estos tópicos que tienen que ver el beneficio de los nicaragüenses, pero con las consideraciones globales. Consideraciones globales. O sea que yo sí siento que el contraste permitió recuperar en el 20, creo que la cifra el crecimiento fue casi del 10%. O sea, sí hay una recuperación bastante significativa. Y lo que ha hecho es devolver la confianza principalmente a nosotros, los nicaragüenses, que somos los protagonistas de la calidad de vida y la calidad de convivencia. Pero sobre todo el rescatar que Nicaragua sigue siendo un destino de oportunidades para la inversión extranjera directa. Y creo que también el otro éxito es poder centralizar el elemento de la cooperación internacional, las relaciones internacionales y la promoción a la inversión. Creo que el tener una sola faceta, el tener un mismo criterio, nos ha aproximado a otras naciones con las que compartimos además filosofías. Nos hemos acercado a revoluciones, además amigas nuestras, como es la revolución de Irán, como es la revolución rusa, como es la revolución china. Están hermanadas con el pueblo de Nicaragua. Pero, por ejemplo, con China, una de las quejas que hay en algunos sectores es que un año más tarde de haber establecido relaciones, no hay nada tangible, y lo comparan con la relación con Taiwán, por ejemplo. Es decir, con Taiwán había X cantidad de donaciones, de inversiones, de financiamiento, que no se están viendo con China, se reclama. Creo que la alianza con la Revolución China es más allá de una complementariedad apagafuegos. Creo que el establecer que los pueblos son hermanos, que las revoluciones son hermanos, rescatan el fundamento de las mismas. Creo que las relaciones con China han venido a fortalecer el argumento de la comunicación, que es lo que hace que la cultura del pueblo y sus nociones acerca de cómo se está manejando el destino, la visión de nación, el plan de lucha contra la pobreza, la erradicación de la misma, las verdaderas vertientes sostenibles del desarrollo, de la conservación del planeta en sí. Vernos Nicaragua no solamente como unos emproblemados que necesitan ser subsanados, sino vernos a Nicaragua como un país, como una nación y un pueblo, parte de una humanidad, que tiene un modelo además contribuyente. Porque el intercambio con China nos restituye a nosotros como un modelo de crecimiento, como un modelo de satisfacción diferente al capitalismo, pero sí un modelo de desarrollo. Como somos inmediatistas, porque somos inmediatistas, queremos las cosas ya y queremos ver resultados ya de las cosas, por lo general. Yo te diría, siendo abogado del diablo, te diría, pero con eso voy y compro cosas. Bueno, elementalmente acabamos de tocar una crisis. Lo que ha sido ya efectivo ha sido el apoyo con las vacunas, ha sido el apoyo con los equipos médicos y con instalaciones, y además ser incluido en un magno proyecto que define a una potencia mundial, no solamente como Latinoamérica, sino como Nicaragua, como es el rescate de las rutas de la seda. Que nosotros sabemos de que un bien o un servicio que pueda venir desde China, por la distancia, es poco competitivo por los eslabones que se agregan en el transporte y en la distribución. Pero creo que más allá de eso, el tener una mentalidad inmediatista es lo principal que está abordando la relación con China. Solo quiero terminar con esto. Los modelos de desarrollo humano, los modelos de la búsqueda, la restitución y el rescate de la identidad de pueblo de origen, los modelos de restitución de su calidad histórica, de su vínculo y riqueza cultural, es algo que estamos compartiendo con China.
Y es algo que nos da identidad y dignidad, que son los principales elementos que acompañan a la soberanía, en lo que merecemos los nicaragüenses. Don Pero Raúl, si me permitís una cosa, creo que de alguna manera en esa forma de pensar, Néstor, porque no solo vos la tenés, mucha gente, incluso me incluyo, tiene que ver que a veces uno compara con lo que ha sido el patrón, ¿verdad?, de comportamiento cuando China establece vínculos con un país, y que más aún si ese país tiene relaciones diplomáticas, comerciales, económicas con Taiwán. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, estableció relaciones China con China continental, o la República Popular de China, le estableció con Costa Rica. Inmediatamente Costa Rica rompe, o antes de eso rompe con Taiwán, y eso lo hacen todos, pero en el lapso de año y medio le construyen un estadio nacional que es el orgullo de los ticos ahorita, y lo construye China, ¿verdad? Entonces, oye, o sea, el inmediatismo, pues ahí está, algo tangente, tangible, ahí está. Le da 5,000 vehículos, taxis. Y si ustedes se acuerdan, en Costa Rica los taxis eran rojos, ahora son blancos, porque vienen de China 5,000 carros para taxiar, para taxistas, que son blancos. Eso es China. Y la gente ve los taxis chinos. Y entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? De que ahí donde van estableciendo relaciones, ahí van a lo inmediato. ¿Por qué no lo han hecho aquí? No tengo idea. Pero me da la sensación, por lo que decía Javier, o sustentándolo en lo que decía Javier, de que aquí se están estableciendo las bases para proyectos de mediano y largo plazo. Que la mayoría, creo yo, y me baso en las encuestas, estamos esperando megaproyectos con China, no cosas pequeñas. Sí, porque yo me quedé pensando de repente en la relación con China, por ejemplo, los puertos de agua profunda del Caribe, por ejemplo, es decir, ese era como en la lógica, un proyecto que puede agarrar China, o que puede caer de esta relación, pero resulta que es el BESI el que está, por lo menos es el que está haciendo y ese puerto tiene que ver con la ruta. Sí, es correcto. Pues entonces, yo quisiera hacer un comentario antes que leemos la pelota a Manuel, que nos va a agarrar. porque es igual la relación, es igual la relación con Irán, es igual la relación con Rusia. Estas revoluciones están respetando nuestro tesoro más preciado, que es la soberanía. Estas revoluciones están respetando nuestro tesoro más preciado, que es la identidad, que es la dignidad. Entonces dicen, vamos a fortalecerles para que se construyan en una revolución fuerte, digna, soberana, libre. No simplemente vamos a satisfacer sus necesidades de consumo, porque Nicaragua va a poderse satisfacerse con las herramientas y el desarrollo que sus fundamentos le den como fruto. Y esa es la estatura de la relación que Nicaragua tiene con los poderosos del mundo. ¿Vos querías decir algo, Manuel, antes de irnos a la pausa? Uniendo la primera pregunta con la segunda, me parece que el control, ¿verdad?, de las finanzas le ha generado una gran credibilidad internacional al gobierno. Eso ha permitido que el flujo de inversión extranjera, de crédito, de financiamiento, se siga hasta hoy día manteniendo, ¿verdad? Eso es importante. Ese control férreo permite que realmente no solo se empleen los fondos, ¿verdad?, sino que genere el impacto deseado, como es la reducción de la pobreza, que bien decía el hermano aquí, ¿verdad? Entonces, es importante el aspecto de control, credibilidad y buen uso de los recursos. Y esa es la máxima, creo, bajo el modelo que existe en este país, que ha producido todo ese enorme crecimiento, ¿verdad?, teniendo en cuenta todo lo que nos mencionó Javier, de huracanes, golpismo, etcétera, etcétera. En cuanto a las relaciones económicas internacionales, se en relaciones internacionales, pues es una cuestión de tiempo, porque primero las partes
se encuentran, discuten, abordan los intereses mutuos, ¿verdad? Metas a alcanzar y algo que combina a nuestros países como es China, Rusia, Nicaragua, un ejemplo, es la planeación estratégica. O sea, no es que establecimos ya relaciones y van a venir caudal de inversión, esto y lo otro, porque ni ellos saben qué necesitamos realmente nosotros. Somos nosotros los que realmente necesitamos explicarles hacia dónde vamos, ¿verdad? Y esto toma su tiempo. Nosotros tenemos una visión estratégica, el modelo impone una visión estratégica de desarrollo y ahí se va, pues. Con los chinos, que tienen una paciencia asiática enorme, ¿verdad? Pero que han aprovechado el tiempo que en pocas décadas de convertirse en una fábrica mundial, ya son la segunda potencia global, pues ese sentimiento de inmediatismo debe de irse apaciguando porque al final el volumen de cooperación de la China continental va a superar a la de la República de Taiwán, ¿verdad? Eso se está claro. En esto hay que tener bastante calma y visión. Y por último, hay acuerdos muy importantes, y como decía Javier, las vacunas, los equipos médicos, también hay para construcción de vivienda, lo de la cosecha temprana, que eso es estratégico. Eso sí es estratégico, porque en el sistema actual, en la coyuntura actual, donde se habla no solo de crisis energética, sino de crisis alimentaria, estamos viendo hacia el futuro. Entonces, por eso, lo estratégico aquí va de la mano siempre cuando se restablecen este tipo de relaciones. Ok. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta conversación, hablando acerca del 2022, lo que nos ha dejado este año y lo que esperamos para el 2023, o cuáles son las perspectivas, más que lo que esperamos, porque bueno, yo creo que esperamos un montón de cosas, pero bueno, cuáles son las perspectivas del 2023. En el plano internacional, porque si seguimos hablando de Nicaragua vamos a llegar al 2023 rápidamente, ¿verdad? Pero en el plano internacional, y no me quiero perder de vista esto, pues el mundo en este 2022 resintió el enfrentamiento entre Occidente y Rusia, manifestado en la operación especial militar rusa en Ucrania, ¿no? Y digo resintió porque la verdad es que yo creo que el mundo no esperaba que los efectos de las acciones que se tomaron supuestamente contra la guerra, ¿verdad?, tuvieran, valga la redundancia, tal efecto negativo en los mismos países que aplican sanciones contra Rusia, ¿verdad? Y además nos pasan llevando de encuentro a todos, porque nos pasan llevando de encuentro a todos. Leía ahorita, bueno, a ver, este año se decía el problema de los cereales, ¿no? Rusia, Ucrania son los principales exportadores de cereales para el mundo, ¿verdad? Y entonces por la guerra no se estaban exportando. Hay un acuerdo con las Naciones Unidas para la salida de cereales, y resulta que Rusia ha exportado, creo que es en el último mes, más de 3 veces lo que se había propuesto o lo que se había acordado que debía exportar. Es decir, que abastecimiento hay, ¿verdad?, en este momento de cereales, ¿verdad? El asunto es cómo se están distribuyendo, y ahí donde vemos las inequidades del planeta, ¿no? Supuestamente era para resolver problemas de los más necesitados, los que estaban con más hambre, y resulta que la mitad quedó en Europa. ¿Eh? Lo mismo que con la energía, lo mismo que con el gas. Y es que todo lo que encarece la crisis de esa guerra, de ese conflicto, hace que Europa priorice su consumo con lo que tenga a mano. Y si le sale más caro, tiene menos de efectivo, tiene menos capacidad de comprarle los bienes y servicios de los demás países del mundo, incluyéndonos a nosotros. Por eso es que nos afecta. Pero ¿qué es lo que reveló en realidad esta crisis? La insistencia de conservar un mundo unipolar, donde las reglas del juego las pongan 3 o 4 naciones.
con ese discurso que vos decís que es a partir del desarrollo humano y es solamente a partir del desarrollo financiero. ¿Y cuál es la oportunidad? Reivindicar modelos como el nuestro, que tienen una naturaleza a costa de 100.000 vidas, como la Revolución Nicaragüense, que sí tiene un elemento de dignidad. Repito, uno de los principales activos que tiene Nicaragua es su dignidad, es su independencia. Y esto viene a decir que así como Nicaragua y su dignidad y su independencia, tenemos un conflicto regional y tenemos un conflicto latinoamericano en contra de un enemigo de siempre, que es el modelo imperialista, que es el ejército de los Estados Unidos, que es la política exterior de los Estados Unidos, pues ya hay otros países no tan pequeños como Nicaragua, no tan vulnerables como Nicaragua, que también están intentando ser víctimas de eso, de esas sanciones, de esos bloqueos, de esas torceduras de brazos para asfixiarlo económicamente, asfixiarlo financieramente. Entonces, el conflicto vino en realidad a desenmascarar que no hay un mundo unipolar, sino que merecemos tener un mundo multipolar a través de la independencia de nuestros pueblos. Desde que a veces uno dice, dejemos algún paréntesis, ¿verdad? Alguna ventana para los cisnes negros, ¿verdad? Cuando te aparecen aquellas cosas, perdón. Y la verdad es que ahora no es que estamos esperando si aparece. Hay un montón de cisnes negros revoloteando el cielo. ¿Por qué? Porque esa operación especial militar, ¿verdad?, que planteaba, vino a crear un desbalance de poder global increíble. Y nosotros, como bien ubicados en Nicaragua, estamos en ese contexto, ¿verdad?, en esa coyuntura de enfrentamiento entre las potencias de turno. Antes uno analizaba como factor cero, ¿verdad?, del análisis estratégico, un vector estable que era la hegemonía, la supremacía norteamericana o de Occidente. Ahora ese no puede ser el factor cero. Primero aparece China disputando en la parte, ¿verdad?, comercial, financiera, tecnológica, y luego surge Rusia con esa operación del 24 de febrero de este año y viene a darle mayor rapidez a cambios globales impresionantes, pues. Hay una lista como de 300 vectores, pero si vos agarras los primeros 5, vos vas a ver que en el primer vector, que es el del poderío militar, están taco a taco, están empatados. Porque Occidente tiene mayor arsenal de ojivas nucleares, ¿verdad?, armamento nuclear. Unamos a Europa, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, ¿verdad?, contra una China y una Rusia en ese vector, y vas a ver que están igual. ¿Por qué? Porque uno tiene cantidad, pero la parte Rusia-China, que tiene un tanto menos, tiene calidad, con un armamento novedoso, sofisticado, ya probado. No es que están en proceso de investigación los misiles Sarmat o los cohetes Poseidón. Y conociendo a los rusos, no es que solo en aquel enorme submarino Belgorod puedan portarse, porque por ejemplo esos misiles Tomahawk que se lanzaban de cruceros, destructores, cuando los rusos sacaron su calibre, un misil análogo que es igualito, ¿verdad?, lo sacaron y lo dispararon de buques pequeños, ¿verdad?, y 3.000, 5.000 kilómetros de distancia a blanco preciso. Entonces, esta parte, vamos a decir, eurasiática, Rusia-China, tiene una ventaja de calidad, ¿verdad?, en este tipo. Pero vamos a decir, en este vector ellos están empatados. En el único vector que todavía ellos van avanzando, para que tengan una idea de cómo va el mundo, ¿verdad?, y la balanza de poderes, el tecnológico, el económico y el financiero. Pero están sufriendo una serie de golpes estratégicos en función de la viabilidad de su divisa, en la capacidad de financiamiento global, ¿verdad? Pero además de eso, en que ellos ya no cuentan con el vector de quién es el dueño real de los recursos estratégicos, ¿verdad? Y esos recursos estratégicos son los que han alimentado la economía mundial capitalista, ¿verdad?, de ese grupo de 3, 4 países que menciona bien Javier. Entonces, pero además de eso hay otro vector en los que van perdiendo, es
el vector demográfico. Euroasia, ahí vas a encontrar casi la mitad del planeta, de la población. Entonces, el volumen de comercio y financiamiento en megaproyectos de infraestructura, como la ruta de sede digital, es lo que está creando que esa zona geopolítica sobrepase a todo el occidente colectivo. Y la primera en los valores que tiene Occidente y lo que está generando esta parte euroasiática, en términos, como dice Javier, de simetría, no asimetría, de respeto mutuo, ¿verdad? No de intervencionismo, no de hegemonía, no de esclavitud, ¿verdad? No de saqueo, no de control, no de aniquilamiento, de exterminio, sino que de complementariedad de una economía global, ¿verdad? Con elementos ideológicos afines. Entonces, Nicaragua en ese contexto está apostando muy bien estratégicamente, ¿verdad? Con aliados que no te van a invadir, que no te van a montar golpes de Estado, que no te van a destruir tu economía para mantenerte empobrecido, esclavizado, y eso es importante. Sin embargo, tenemos que ver el montón de cisnes negros que andan por ahí revoloteando como drones teledirigidos, ¿verdad? Que no por sí solo aparecen, porque si puede el cambio climático es un cisne negro, ¿verdad? Los desastres naturales. Habría que ver siempre con la unidad que tiene el pueblo, gobierno, ¿verdad? Nación, enfrentarlo. La economía global es un cisne negro serio, ¿verdad? Y el montón de drones negros que te va a mandar el adversario de siempre, el enemigo de la humanidad, a desestabilizarnos. Yo tengo una opinión, que es que, surgiendo de ese comentario, es que Nicaragua, o sea, además de tener una relación directa con estas grandes revoluciones y estos grandes pueblos y con Rusia, que es el tema que estamos tocando en su conflicto con Ucrania, Nicaragua cuenta con un tratado de complementariedad de las Américas, que son los países del ALBA. Eso le permite a Nicaragua tener el argumento moral de la independencia y del rescate del socialismo, que es el llamado socialismo del siglo XXI. Uno de los componentes principales, desde hace 15 años, mi padre, que en paz descanse, escribió esa teoría, que del socialismo del siglo XXI busca el desarme mundial. Entonces, hoy, con este conflicto de Rusia con Ucrania, la humanidad tiene más peso moral para pedirle a sus gobernantes, al consenso de sus pueblos y al consenso global, el desarme mundial. Estados Unidos ha sostenido su economía, ha sostenido su democracia, a como ellos la llaman, en base a la carrera armamentista, en base al negocio de las guerras. Hoy, después de este conflicto, donde se desenmascara, repito, la intención de tenernos condicionados, Estados Unidos no solamente quiere ser el dueño o el policía del mundo, sino que quiere condicionar que los productos que él ofrece y los servicios que él ofrece, ya sea que los produzca o que te los compre y los distribuya, es que él quiere ser el supermercado del mundo. Te condicione culturalmente. ¿Cómo es posible que en la caída del muro de Berlín, uno de los grandes acontecimientos que vendieron las cadenas de comunicación norteamericanas es que ya había un McDonald's en Alemania, como si eso era la necesidad de restitución de los alemanes, y lo mismo cuando cayó la antigua Unión Soviética, que ya había un McDonald's en Moscú? O sea, eso es lo que quieren vender ellos. Y la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, o sea, eso es imposible. En la medida en que nosotros nos vamos dando cuenta que así como aquí nosotros teníamos nuestras tribus, igualmente tenían sus tribus en esos países de Europa, en esos países de Asia. Y tenían sus propias naciones, sus propias identidades culturales, y que tienen miles de años de venirse entrelazando, mejorando esa calidad de convivencia, la armonía, la empatía, la complementariedad, esos valores que hacen civilizaciones, esos valores que garantizan la vida a largo plazo. Pues eso es lo que nosotros estamos construyendo.
A nosotros como Nicaragua hoy nos debemos de dar un abrazo y decir, qué bueno que aunque haya pasado lamentablemente en otro lado, nos demos cuenta de que nosotros estamos en el camino correcto. Fíjate que en esto que se está hablando, yo lo veo de esta manera. Pues coincido con todo, pero mi forma de verlo. El mundo, la humanidad está en labor de parto, pienso yo. O sea, estamos en un proceso en donde lo previsible de ese parto es que va a nacer un nuevo modelo mundial, ¿no? La multipolaridad, que no comienza ahorita, sino que tiene añales. Brzezinski, en su libro El tablero del poder, establece la tesis de que quien domina Euroasia domina el mundo, precisamente por los temas de las riquezas que hay en esos países, por el tema demográfico, etcétera. Entonces es allí donde se está dando este conflicto por los precios de intercambio mundial, que tienen los productos también. Y no comienza el 24 de febrero, comienza hace 10, 12 años. Y que pareciera un punto culminante en 2014, cuando el tema del Maidán iba a entrar a Ucrania. Dice la Angela Merkel, en una entrevista hace unos días, dijo ella que los acuerdos de Minsk, que se suscribieron en aquella época entre Alemania, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, ¿verdad? Supuestamente esos acuerdos, o sea, el objetivo supuesto de esos acuerdos era evitar que Ucrania se convirtiera en una amenaza para Rusia. Así era, ¿verdad? Algo así. Pero que en el fondo, dice ella, ¿verdad? El objetivo latente que estaba ahí, pero que no se escribió, es que necesitaban tiempo para armar a Ucrania, claro, y prepararse ellos para esta guerra con Rusia. O sea, lo que estoy queriendo decir es que es un embarazo que se dio por ahí del 2010, por ahí 2011, ya se le hizo el primer ultrasonido en el 2014 y que ya desemboca a partir del año pasado, y que yo creo que ahora sí, ya con miras a los próximos años, veremos qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser sus consecuencias para el mundo, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros vemos el hecho aislado, ¿no? Es decir, guerra en Ucrania, pues, pero lo vemos así solamente, el titular del periódico, guerra en Ucrania, y nos quedamos con eso, ¿no? Pero la verdad es que sí, están esos antecedentes. Creo que la señora Merkel lo dijo con todas sus letras, la guerra en Ucrania era inevitable. Era inevitable. Creo se previno, se preparó, se planeó. Sí, pero no les dio tiempo de encontrar las alternativas a Europa y principalmente los países de la OTAN de satisfacerse de los productos que venían de Rusia. Ellos creían de que si se desgastaba primero Rusia, más bien le iban a doblar la mano a Rusia y a comprarle sus productos más baratos, que es lo que le salió por la culata. Una operación Barbarroja, pensaron que era rapidísimo el asunto. Una invasión relámpago. Lo que pasa es que este parto de este nuevo orden global, ¿verdad? Demuestra de que las operaciones geopolíticas, geográficas, que nutren o que funcionan para responder a la estrategia de contención del circulamiento de Rusia y China, ¿verdad? Tanto en Asia Central, Afganistán, Irán, Irak, Yemen, fracasaron. Entonces esta parte perdida, ¿verdad? Esta operación geopolítica, si bien es cierto, para los norteamericanos que inyectan dinero, armas y todo eso, no la ven como un fracaso, sí es un fracaso bastante político y militar y civilizacional, como enfoca también Javier. Pero ellos la están volviendo a armar. Entonces te arman una que también tenían planeada, que es la operación geográfica en la dirección Ucrania. Vas a ver ahora como los del Pribáltico, los 3 países del Pribáltico se van a notar, los Balcanes. Entonces esta estrategia de acordonamiento de estos 2 países, que ha funcionado siempre, ¿verdad?
basada en la estrategia que dice el hermano, ¿verdad? Contra Euroasia, viene a seguirse dando. Lo que pasa es que también Rusia, que muchos criticamos en su momento, que por qué soportaba tanto a ese occidente, ¿verdad? Y le llamaba aliado de muchos discursos diplomáticos, los socios aquí, los socios allá, pues también ellos pueden caminar con bandera de pendejo, ¿verdad? Y dar la sorpresa. ¿Por qué? Porque no es un político como Gorbachev o Yeltsin el que está al mando de ese timón, ¿ya? Ellos tomaron una decisión. Yo recuerdo cuando estudiamos allá en aquellos tiempos, te preguntaban ¿cuánto va a valer una Coca-Cola en el año 2000, un ejemplo? Entonces decían 5 copec, o sea, ya no decía 5 centavos dólar, o sea, el rublo iba a superar, esa era la expectativa, y no fue así. ¿Por qué? Porque se la pusiste en manos de un político que destruyó todo, pues como dicen en Cuba, acabó con la quinta y los mangos. Lo que tenía que haber tenido ella era la mentalidad de aquel cuento donde está la guardia de turno operativa que tiene los controles de los misiles estratégicos y en lo que el jefe se va al baño, ¿verdad? Está en relajo entre la tropa y viene uno y le tira una bota al otro y falla y la bota cae en el panel de control. En eso regresa el jefe de turno, ¿verdad? Y mira la grande pantalla y mira un montón de puntitos que ya van en otra dirección, ¿verdad? Entonces ¿quién tiró la bota? Y nadie quiere decir quién tiró la bota, nadie. Vuelve a ver y los puntos van avanzando y dice, mire, lo que va a pasar con Australia no me interesa, quiero saber quién tiró la bota. Entonces, una mentalidad mucho más realista política en términos militares. Entonces, eso es lo que está pasando. Rusia, visto con todo el desastre que ocasionaron, y los políticos, y los que se quitaron el sombrero de comunista y se pusieron el sombrero de capitalista, crearon oligarcas, diezmaron a todo ese pueblo, lo robaron, lo saquearon, lo empobrecieron, lo pusieron de rodillas, no están permitiendo que eso continúe. Entonces, a lo interno hay una reforma económica profunda que va a dar años, pero que inclusive no va a ser el mismo sistema económico, vamos a decir, netamente capitalista dentro de Rusia, un tanto más a los chinos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que apreciar, porque mira, ¿por qué te hablo de los cienes negros? Cuando nos triunfó la revolución sandinista, nunca pensamos que a la vuelta de la esquina iba a desaparecer no solo la Unión Soviética, sino todo el bloque socialista. Entonces ahora estamos viendo un declive, pero serio, acentuado, no va a ser mañana ni pasado mañana, pero es serio. Pero claro, la bestia, entre más herida esté, más salvaje. Creo que Putin ha tenido la capacidad de visión de establecer que, por un lado, rescatando y restituyendo sus valores nacionalistas, tenía que ir poco a poco desde el punto de vista político y desde el punto de vista estratégico, modificar ese monopolio y la posesión del monopolio de los países del norte y Estados Unidos y la OTAN en la región. Entonces, lo que ha venido haciendo él es quitarle ese monopolio. Eso es lo que les adolece ahorita a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? Que las formas de producción, de generación, de hecho, de transformación de energía, porque la energía se transforma, las formas de transformación de energía, por haber estado monopolizadas por tantos años, ahorita requieren de 5, de 10, de 15 años para renovarse un nuevo proyecto. Entonces, pusieron todos los huevos en esa canasta. Y es eso lo que están perdiendo. Y la asistencia de Estados Unidos y de OTAN a Ucrania la quieren enmascarar como una asistencia humanitaria, como una asistencia a un país que lucha por su independencia. Cuando la constante es que los recursos naturales, los recursos naturales que están en Ucrania les sirven a ellos para su monopolio. ¿Cuáles son las consecuencias, además de las inminentes, con el conflicto de Ucrania y la Unión Soviética, y de Rusia, perdón? Que las formas de respeto a los recursos naturales retrocedieron 10 años, porque las medidas alternativas que están haciendo los países del norte y la OTAN para generarse y para satisfacerse de un consumo de energía y de los derivados
del petróleo están saliendo más caros y más agresores para el planeta. Entonces, el conflicto hizo que ellos, los que son los policías del mundo y los defensores de la humanidad, estén contaminando más el planeta con la excusa de que les sale más caro el combustible que tenían con Rusia. Ok, vamos a hacer una pausa porque la verdad es que ya esto nos lleva prácticamente a las perspectivas del 2023. Ni socialismo ni capitalismo. No estamos. Alguien posteó a propósito de la información sobre la renuncia, el anuncio de la renuncia del Papa Francisco, si acaso la enfermedad no le permite ejercer su labor, o por razones médicas no puede ejercer su labor. Alguien posteó, ojalá que no caiga otro comunista, o que no coloquen a otro comunista. Es decir, quien está pensando en eso está pensando hace 40 años, creo yo, ¿verdad? Sí, es decir, ya 2023 no va para ese lado, me parece a mí. Regresamos en breve y hablamos sobre esto en Sumando Vigor. Seguimos en esta edición Sumando Vigores, hablamos del 2022 y prácticamente ya estamos en el 2023. Yo decía, ni comunismo ni capitalismo es digamos, el futuro de este planeta, de alguna manera. Aquí más bien me parece a mí que vamos hacia un sistema social más justo, que me parece que es hacia eso que se está trabajando, pues por lo menos de este lado del planeta me parece que es para eso que estamos trabajando. Mira, es evidente que estas potencias que se están disputando, digamos, hoy por hoy, y que son los principales actores, ¿no?, de este parto que está por llegar, definitivamente tienen una estrategia diferentísima a la que tienen los otros, en este caso los norteamericanos y los europeos. Los norteamericanos y los europeos, más allá del capitalismo, son colonialistas, son gente que se va y se apropia de los territorios de las otras personas, no te dan nada sin nada a cambio. Sin embargo, en este caso particular, lo que es Rusia, China, específicamente ellos van más por la vía de la cooperación, la colaboración. Estados Unidos va a entrar, me parece a mí, al 2023 ya en un proceso de desgaste de credibilidad muy fuerte. Todavía hace unos años, cuando Estados Unidos entra a Irak, lo hace porque va a restablecer la democracia que está siendo violentada por Saddam Hussein. O llega a Libia y desbaratan Libia porque Gaddafi ha desbaratado la democracia. O sea, siempre van con la democracia, incluso le denominan el paladín de la democracia, la primera democracia del mundo. En las películas de Hollywood y en las series dicen el líder de la democracia del mundo, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, o sea, todavía hay gente que cree eso, creo yo, pero ya poco a poco eso se va. Sus propios socios europeos lo ponen en duda, pues. Porque ya incluso hasta con ellos, los norteamericanos están aplicando el principio, eso es un principio de ellos, que ellos tienen intereses, no amigos, pues. Sí. Entonces los europeos son sus aliados que están poniendo todo, ya sabes, para seguir las políticas de los norteamericanos, a pesar de que los gringos son los que están ganando económicamente, militarmente con este conflicto actual. Entonces, ¿qué pasa? Que mi punto es que se está desgastando la credibilidad. Y yo creo que esa es un talón de Aquiles que van a tener ellos, porque cada vez los pueblos le creen menos. Ahora se da el golpe de Estado en Perú, ¿verdad? A Castillo. Entonces, ya inmediatamente la opinión pública dice los gringos. Y como hubo una reunión de la embajadora norteamericana con la señora que está de presidenta y con ahora, el ministro de Defensa, entonces ellos están por debajo. La decadencia moral. La decadencia moral del imperialismo es inminente. Entonces, ahí eso ya es una evidencia de que la supremacía y el hegemonismo de los Estados Unidos va en decadencia. Me parece a mí que eso
habrá que es lo que vamos a estar viendo con más claridad en el 23, a pesar de que el gran poder mediático que ellos tienen en Europa y en Estados Unidos hacen su máximo esfuerzo para evitar que haya ese desgaste. Cada vez más la gente está procesando lo que le están diciendo y poniendo en duda lo que le están diciendo. Yo creo que es responsable hablar de que, y hay que repetirlo porque el aprendizaje viene por repetición, que ellos tienen un modelo unipolar, o esto o esto. Correcto. Sea republicano, sea demócrata, Ya ahí no hay nada más. Entonces, el desgaste de ellos en su propia credibilidad es porque a todos los inmigrantes, porque es un país de inmigrantes, a todos los mandan a la guerra. Correcto. Dicen en las películas de Hollywood que Estados Unidos se caracteriza por no dejar a un soldado atrás. No lo dejan atrás en el campo de batalla, pero lo dejan tirado una vez que regresa. Todos los veteranos de guerra son indignos en los Estados Unidos. Que es lo diferente a la pasión latinoamericana, que honramos a nuestros héroes, que honramos a nuestros mártires, que honramos a nuestros próceres, que honramos a nuestros padres. ¿Cómo manejan ellos a toda esta comunidad de inmigrantes que son mayoría en ese país? Dándoles la libertad de que hagan sus pequeñas restituciones de sus culturas de origen. Anda a ver la comunidad mexicana, ya siembran sus chiles, ya siembran sus tomates verdes, anda a ver la comunidad china en San Francisco, anda a ver la comunidad alemana, anda a verlos en Chicago, anda a ver a los salvadoreños en Los Ángeles. Esa es la libertad que ellos les dan. Entonces, ¿hacia dónde va? Ni comunismo ni imperialismo. Claro, este modelo mundial viene a la restitución de la identidad cultural, de esa unión indisoluble del hombre con el planeta, Okay. a nuestros ancestros. Viene, porque tenemos que avanzar, ya el tiempo se nos termina. Nos vamos un poquito nos vamos a extender. Viene Lula, ya este 1 de enero, asume las riendas de Brasil nuevamente. Va a haber cambios para este continente con esa influencia que significa Brasil para... Con la experiencia, que diga Manuel, pero yo solamente te quiero decir, Lula viene con una experiencia que Nicaragua ya la vivió. Una experiencia que Argentina ya la vivió. Una experiencia de haber sido sacudido mentalmente un pueblo tan diverso por estos ataques mediáticos que tiene Estados Unidos. Vamos a ver, Lula viene aprendido, Lula viene de la cárcel, Lula viene crecido y multiplicado. Creo que Lula trae promesa detrás de él. Creo que Lula tiene un respaldo más grande que él mismo, por la misma restitución de esa enorme nación de Brasil. Yo creo que la respuesta para dimensionarnos a nosotros en el contexto internacional tiene que ver mucho con el modelo que tenemos nosotros. Porque el modelo tiene como enfoque céntrico al individuo, a la restitución de derechos del individuo, a su crecimiento espiritual, emocional, económico. Y eso es importante porque, mira, en China, ese modelo sacó a más de 600 millones de la pobreza, ¿verdad? Y 800 incluidas lo de la pobreza extrema. Y el país se mantiene, va pujante hacia ya alcanzó el segundo escaño de liderazgo económico, ¿verdad? Mundial. Rusia igual, está levantándose, resurgiendo y tiene también como enfoque céntrico el individuo. El modelo que están ellos combinando, están tomando muchas cosas todavía de la Unión Soviética, la economía centralizada, el Estado, el partido, para que eso pueda funcionar en esta actual situación. Y nosotros tenemos un modelo que también está sacando a miles de nicaragüenses de la pobreza. Mira lo que sucede en Brasil. Claro, llega un hombre de izquierda, logra hacer una proeza económica, saca a millones de la pobreza en Brasil, pero el poder no lo mantiene. Inclusive le aplican el lawfare, lo encarcelan y todo, y llega con mayor impulso, también ha de tener sus temores de que no se los van a repetir. Mira a la Kirchner, mira a Pedro Castillo, ¿verdad? Sin embargo, va a volver, no dudo,
a mejorar las capacidades económicas al interno de Brasil, porque Brasil es una potencia regional, también es una potencia que está resurgiendo y es parte de los BRICS, y ahí tiene mucho que hacer, no solo por él mismo, sino por la región y el planeta. Entonces, el modelo va a garantizar la superación si lo logramos mantener. Si mantenemos el liderazgo coherente que tenemos con esa visión de modelo, con esa responsabilidad que hasta ahora ha presentado, porque si no, el adversario no duerme, siempre va a estar planeándote una que otra cosa. Y a eso hay que estar preparado también. No solo puedes darle el liderazgo, la responsabilidad de conducir el modelo, de mantenerlo, sino que también de abajo tiene que haber una especie de comprensión, aceptación y, si vos querés, participación obligatoria, autoobligatoria, para que todo como un barco caminemos hacia adelante. Si no, lo que va a pasar es lo que pasó en Brasil. Millones prosperaron y a la vuelta de la esquina se olvidaron. Entonces, lo de los valores que insiste y los elementos de civilizatorios que insiste Javier es correcto. Nosotros tenemos raíces profundas a las que nos tenemos que abrazar, amarrar, sostener y no soltarlas. Porque mira, una de las críticas del Mundial fue ver a África competir por Francia. Y aunque no querrá la gente decir qué cosa es esto, pues algunos, la maldición del Malich, el otro esto, donde están los chelitos franceses, ¿verdad? Entonces dicen, perdió África, Francia no, perdió África. Entonces, aquí nosotros tenemos un conjunto de ideas. Manuel, los cronistas decían, sorpresa, Marruecos. Mira, ¿Cómo es posible que Marruecos esté jugando en este nivel? Es decir, yo digo, pero si juegan, ¿no? Es decir, tienen las capacidades, pues, y por eso, sí. Se induce de la interpretación de Manuel que Brasil tiene grandes debilidades. Una es su miseria. Otra es el reto de la Amazonía. Y la otra es el rescate cultural. El rescate cultural. Entonces, eso solamente se logra con la restitución de esos valores de origen. De hecho, la mayoría de las civilizaciones nuestras tienen una raíz milenaria, ¿sí? Los andinos. Bueno, otro gran problema que tiene Brasil es la inseguridad y el narcotráfico. Entonces, ¿cómo, para quizá tratar de aterrizar, cómo Nicaragua, una pequeña nación libre, independiente, digna, soberana, tiene un modelo que representa una alianza de complementariedad con Brasil? Porque tenemos un modelo de seguridad, somos un muro de contención contra el narcotráfico, la trata de personas, la trata de órganos, el crimen organizado. Como un modelo de comunicación ciudadana, de seguridad ciudadana y humana, le puede beneficiar a Brasil. Como nosotros tenemos extensiones para atraer a Brasil a la misma alianza bolivariana. Cómo tenemos extensiones para atraer a Brasil en el desarrollo humano local, que lo hemos conquistado. Nicaragua tiene la patente reciente de haber conquistado su modelo, la hegemonía de su modelo, centrado en el individuo en cada una de las municipalidades con las que se presentó una contienda electoral hace un mes. Entonces, tenemos relaciones donde nuestra experiencia positiva puede nutrir a esa gran nación. Y repito, ya no digamos de la experiencia de liderazgo político que nosotros tenemos como revolución. Entonces, para mí es importante la miseria, la parte de los recursos naturales y el narcotráfico. Creo que son las tres grandes dimensiones que van a obligar a tener una responsabilidad compartida, a tener el modelo nuestro. ¿Cómo va Nicaragua? Creo que apunta a una responsabilidad compartida. Y creo que como nación vamos a también poder exportar eso. Entonces, las raíces para mí es un factor adicional a esos tres, que es determinante, que es lo que mencionaba Manuel para mí. Cuando hay raíces, yo creo que hay posibilidades de tener un proyecto, y un proyecto que esté apoyado por la población, que es lo que aparentemente no ha pasado en Brasil. A pesar del esfuerzo que hizo Lula en aquel momento, habrá que ver ahora. Yo creo que ahora incluso él está en condiciones más débiles que la vez pasada.
Pero tenía más fortaleza la vez pasada. Va a entrar con un Congreso en contra, va a entrar con un ejército que no necesariamente lo simpatiza con él. Entonces, cualquier movimiento que él haga buscando alianzas con grupos como el ALBA o con Nicaragua, ya inmediatamente le van a caer encima. Un poder mediático de la derecha en Brasil poderoso, fuertísimo. Entonces me parece a mí que habrá que ver qué va a pasar con Lula, pero definitivamente, pues con su gobierno, ¿no? Pero definitivamente pareciera que la base política, ideológica que necesita todo proyecto, como es el de aquí, como es el cubano, como se va perfilando el venezolano, desde mi punto de vista, es vital para esto. Por ejemplo, ahorita México. Vemos México, okay, hay un presidente, López Obrador, que la pelea todos los días, la está peleando, pero tiene un poder mediático enfrente, pero fuertísimo, ¿verdad? Que no lo deja ni respirar. Él pasa proyectos a la Asamblea, al Congreso, tienen mayoría, pero se les cuesta. López Obrador está insistiendo en que se va al finalizar su sexenio, que es en el 24 o 25, ¿qué va a pasar? Don Raúl, ¿Qué viene ahí después si no están esas raíces, no están esas bases? Entonces, y los mexicanos tienen padres de la patria, a como los tenemos nosotros, pues, Sandino. Don Raúl, ¿usted cree que Lula no está condicionado ahorita a echarla toda, a vencer o morir? Claro que yo pienso que sí, pero es lo que estamos viendo con los otros liderazgos progresistas en América Latina. Que ya sabes que a ratos pareciera que van por aquí, pero después pareciera que van para allá. Entonces, ahorita mismo, yo digo, había algo, no sé qué es lo que pasaba, que estaban convocando a una reunión para apoyar a Castillo. Lula dijo, no, espérate, esa es la noticia que hay. Lula no participó, no va a participar, va para Washington. O sea, me explico, el coqueteo me parece a mí que por muy hábil que sea, cuidado, es peligrosísimo eso. Yo creo que está definido el nivel de liderazgo. Es como que si ahorita pero nosotros discúlpame, creyéramos... si él se va de cabeza, como decís vos, yo creo que él no va a caminar mucho. Es que a mí me parece que este es un juego estratégico en el cual si echas todo, tenés el alto riesgo en estas condiciones actuales de perderlo todo. Entonces jugás mejor. Yo hago la pregunta capciosa porque en Nicaragua hemos apostado todo y no a un capricho. Hemos apostado todo hacia la población. Pero es que justamente ahí, Javier, me parece a mí que a veces son los errores, y lo he conversado con Manuel en algún momento, creo que con don Raúl también, los errores a veces del análisis que queremos traspolar nuestras realidades a las otras realidades y no es tan, es decir, es lo que le pasa a Estados Unidos. Ese sistema que vos tenés no es el nuestro y el nuestro es el perfecto, dice Estados Unidos. Entonces, te invadimos y te ponemos nuestro sistema. Y resulta que ese sistema no funciona en ese otro país porque su cultura, sus tradiciones son total y absolutamente distintas a las estadounidenses. Entonces yo creo que Estados Unidos va a cuidar su mercado. No, pero entonces, mira, aquí más bien yo preguntaba qué tanto el ascenso de Lula va a contribuir al desarrollo de América, de Suramérica y de América, ¿verdad? Porque yo estoy pensando, Nicaragua, su proyección con el presupuesto general de la República aprobado este año, ¿verdad? En el 2022 para el 2023, es reducción prácticamente total de la pobreza. La erradicación de la pobreza extrema. De la pobreza extrema. Entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿cómo el ambiente va a jugar con nosotros para que nosotros podamos hacer eso? Sí, pero es que ahí es donde estamos claros de que las analogías pueden ser o no positivas. Hay que recordar que Nicaragua venimos de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica y que tenemos funciones que no son ajenas a las prácticas del pueblo brasileño que nos han restituido y nos han aumentado nuestro nivel de vida y nuestra dignidad. Lo que es interesante es interpretar, claro, con el respeto y la cautela necesaria, que Brasil tiene ahorita una oportunidad de enmendarse a través de un líder político jugado que ya está identificado desde el punto de vista progresista
a hacer lo que nuestros países están haciendo, como por ejemplo El Salvador. El Salvador tiene ahorita a Nayib conservado. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que un presidente es electo y después pierde popularidad. El nuestro la mantiene. El del Salvador la ha mantenido por su guerra contra las maras. No sé qué pasaría si Lula viene en un enfrentamiento directo contra el narcotráfico y contra el crimen organizado que tiene. Si eso le va a venir a bien. Pero la receta, según lo que nosotros estamos viendo, sobre todo en este año que nos ha regalado un despertar humano. Este año ha sido un regalo hacia la humanidad. Con eso comenzamos. Yo creo que sería bueno terminar el programa con eso. El año 2022 ha sido un regalo a la humanidad. Y ha sido un regalo, creo que también para los nicaragüenses, de darnos cuenta que estamos en un camino adecuado de la restitución de nuestras raíces y de nuestras culturas. Y hay que promover el desarrollo humano local y hay que promover la responsabilidad compartida. Por supuesto, hay que promover la lectura y el estudio de nuestra historia. No sé, ¿ustedes cierran? ¿Quieren cerrar? Fíjate que es cierto que el papel del estadista juega mucho en la gobernanza de un estado, o inclusive en estabilidad regional, inclusive global, pues. Sin embargo, Lula, después de la amarga experiencia que ha tenido, ¿verdad?, que va conducirse con mucho cuidado porque lo parten como tienen ahí a Castillo, claro, encholpado, ¿verdad?, como nosotros. Hay que entenderlo, entender las posibilidades que él va a tener en función del choque de dos operaciones principales o políticas que hay. El bando capitalista, vamos a llamarlo así, a través del G20, y el bando de los aliados nuestros estratégicos por el lado de los BRICS. Los BRICS están destinados hoy por hoy a jugar un papel de gobernanza global, financiera, económica, ¿verdad? Entonces ahí se puede insertar muy bien Lula en esa operación, ¿verdad?, porque se le puede hasta proteger bastante. Hace unos cuantos años estaba en una conferencia y preguntaron que si con Bolsonaro Brasil se iba a mantener en los BRICS, y alguien que era especialista en Brasil dijo no, a la vuelta de la esquina van a sacar las élites de poder a Brasil de los BRICS. Y no sucedió por la enorme importancia que tienen los BRICS para el mismo Brasil. Mira, Bolsonaro ahí terciando con Biden, ¿verdad? A pesar de que los mismos norteamericanos lo instalaron a él ahí con otra operación que tiene por objetivo engrandecer el evangelismo, ¿verdad?, el cristianismo en la política. Entonces me parece a mí que toda acción de desarrollo continental nuestra, ¿verdad?, aquí en Latinoamérica y el Caribe, inclusive Nicaragua, tiene que verse qué tanto nosotros entendemos esa confrontación G20-BRICS y nos podemos insertar en esa ola. Nosotros tenemos un liderazgo maduro, ¿verdad?, con bastante pensamiento estratégico. No es el liderazgo que yo en el 79, que nos enrumbamos en un barco y a los 10 años desapareció el sistema socialista y la URSS. Ahora un tanto diferente, hay mucha experiencia, hay mucha visión, tenemos preparadas esas relaciones estratégicas con dos potencias que están dando la batalla, que no quieren volver para atrás. Si una de estas se sale de la lucha que tienen en el enfrentamiento frontal con el occidente colectivo, sucumben, porque es un choque a muerte entre adversarios que están disputando el poderío global. Entonces, por ahí es donde yo creo que todos nos debemos de ver en ese choque como dos vectores que hay que tener siempre presentes a la hora de nuestro análisis. Yo creo que el 2022 efectivamente para Nicaragua ha sido un año bastante positivo en términos económicos, en términos sociales. Hemos visto cómo los proyectos sociales que tienen que ver con vivienda, etcétera, etcétera, cada día van avanzando, cada día más gente, con esas posibilidades de adquirir una vivienda, entre otras, tantos proyectos. Entonces, el 2022 ha sido un buen año para este país, y creo que la esperanza que tenemos los nicaragüenses es que el 2023 va a ser mucho mejor, y esperamos
que ya para el 2023 vamos a estar viendo microproyectos, medianos, pequeños y grandes proyectos ya en ejecución, todo eso que se ha venido preparando por tantos años. Y yo creo que va a haber un despegue de este país que efectivamente va a causar, ahí sí yo creo que se va a sobreponer a la guerra mediática que hay contra este país. Yo espero eso. O sea, hay una guerra mediática contra Nicaragua muy fuerte, que hace que, por ejemplo, liderazgos como Lula podría ser, y otros, Colombia, etcétera, pues como que tratan de mantener, de no tocarse, de no juntarse con nosotros, pareciera, el mismo México. Pero me parece a mí que ese impulso que va a tener Nicaragua social, económico en el 2023 va a ser súper evidente para muchos países y efectivamente nos va a poner en el tablero, independientemente de que seamos un país pequeño. Un país pequeño, yo creo que los nicaragüenses por el que nadie apostaba. Tenemos una visión de nosotros mismos de un tamaño que se va a triplicar o cuadruplicar con la integración de la costa Caribe. Correcto. Creo que la integración de la costa Caribe nos va a abrir un mapa mental 4 veces más grande. Y ese aumento de capacidad instalada va a permitir la multiplicación. Van a venir los grandes proyectos de inversión de capital, van a venir los distritos sociales, van a haber poblaciones enteras alrededor de la construcción y de la operación de estos proyectos. Ya no vas a tener tanta migración aquí en el Pacífico, ya no vas a tener tanto tráfico de Granada a Managua, de Masaya a Granada, de Masaya a Managua, ya no vas a tener tan atiborrado, y creo yo que vamos a llegar a un punto de desarrollo como individuos y como familia en que ya el consumo no se va a convertir en una necesidad por satisfacer, sino que vamos a poder dar ese salto para otros niveles de realización, y vamos a la realización personal, vamos a la realización sentimental, emotiva, la congruente con la comunidad, la espiritual, esa que edifica, forma y fortalece. Creo que hacia eso va Nicaragua, a cambiar la Coca-Cola por la chicha, a empezar a rescatar nuestros productos de origen, a ese rescate, a dejar de sobrevivir y empezar a vivir en abundancia. Y creo que la principal ventaja que tiene Nicaragua es que es una nación que se declara de Jesucristo. Esa es mi manera de ver. Bueno, quiero agradecerle, Javier, Manuel, don Raúl, que hayan estado con nosotros en esta edición con la que estamos cerrando 2022, dándole bienvenida al 2023, bienvenida con esperanza, bienvenida con fe, bienvenida con ánimos, con energía, para hacer de este país lo que realmente es un país grande. Como decía Rubén Darío, aunque seamos un pequeño terreno, soñamos que este país es grande, la patria es grande. Con este mensaje le damos la bienvenida al 2023. Muchas gracias por su atención.